Bueno, buenos días. El día de hoy les vamos a exponer sobre sistemática molecular e identificación de especies. Mi compañera Luisa Fernanda Sepúlveda y mi persona, Ángel Blanco. Como objetivos tenemos conocer la historia y aplicación de la sistemática molecular a través del tiempo, analizar los diferentes campos de acción de la sistemática molecular en estudios de identificación de especies. Bueno, entonces a modo de introducción tenemos qué es la sistemática. La sistemática básicamente es la rama de la biología que busca detectar, describir y explicar la diversidad biológica. Los primeros sistemas de clasificación se vieron con 735. Entonces lo que ellos buscan es básicamente crear filogenias para recuperar información de los diferentes organismos. ¿Qué es la sistemática molecular? Tenemos que la sistemática molecular es el uso del ADN y del ARN para inferir las relaciones de parentesco entre los organismos. Si bien técnicamente los métodos que implican isoenzimas y aloenzimas son métodos moleculares, estos usualmente son tratados en apartados diferentes. Fuentes de información taxonómica y molecular. Hasta principios de los años 50 fueron la toma directa de características, era morfológica, anatómica, embriológica, palinológica y citológicas. No fue sino hasta mediados de los 50 cuando se inició la etapa experimental de la sistemática molecular. Bueno, una de las principales técnicas fue el uso de marcadores moleculares, que se inició en la década de los 70 con la electroforesis de enzimas. Ya para los 80 estas diferentes técnicas de manipulación fueron tomando fuerza, de forma que ya se podía estudiar bien la variación entre ARN y del ADN. Dentro de las áreas de aplicación que tenemos, las tres grandes que se implantaron en ese tiempo fue la estructura genética de poblaciones, la limitación de especies y la inferencia filogenética. Aquí usted corta este. Ahora tenemos como ejemplo algunas técnicas moleculares. Tenemos hibridación de ADN que nos sirve para identificar géneros y especies cercanas. Electroforesis de enzimas que nos sirve para identificar entre y dentro de poblaciones y categorías inferiores a especies. Enzimas de restricción que nos sirven para identificar especies, complejos de especies, dentro de especies, géneros, tribus, orden, subclase y clase. Y por último, secuencias que nos sirven para identificar géneros, subgéneros, secciones, géneros, familia, subfamilia, familia, orden. Tenemos que el método se basa en que el ADN de una cadena se hibrida a otra siempre y cuando los nucleótidos de ambas cadenas sean lo suficientemente complementarios, es decir, adenina con timina y citosina con guanina. Teóricamente, la hibridación del ADN muestra la suma de las diferencias que han ocurrido entre los diferentes taxa desde que emergieron de un ancestro en común, pero los datos que obtenemos son de distancias y no directamente de cambios de nucleótidos. Electroforesis de enzimas. Tenemos que esta es la variación de las enzimas que se pueden analizar al someter extractos de tejidos a electroforesis en diferentes geles que después se sumergen en tinciones específicas para cada enzima. La información de proteínas que se puede obtener simultáneamente de la electroforesis son las isoenzimas. Estas son las formas de enzimas producidas por diferentes locis. Y también podemos tener aloenzimas. Las aloenzimas son diferentes alelos de un mismo locus. Se ha encontrado que la divergencia de los genes que codifican para las enzimas es frecuentemente independiente de la especiación. Es decir, puede haber especiación sin que haya divergencia mayor a la que hay entre poblaciones de las diferentes especies. Las siguientes que tenemos son las enzimas de restricción. Las enzimas de restricción son endonucleasas producidas por bacterias como mecanismos de defensa contra ADN extraño. Cada enzima corta la doble cadena de ADN en un sitio de reconocimiento específico y simétrico.
ya que es el mismo si se lee a partir de la porción 5' o de la porción 3' de cada cadena. Dependiendo de dónde corte cada cadena, pueden quedar porciones colgantes en una o en la otra hebra de ADN. Esta simetría permite que la cadena se vuelva a unir. Tenemos secuencias. Tenemos que es actualmente uno de los métodos más utilizados, a diferencia de las enzimas de restricción que se muestran partes del genoma. Las secuencias analizan todas las unidades básicas de un organismo. La secuencia debe ser ortóloga. Los caracteres deben estar representados por la posición de la secuencia en el gen. Por eso es muy importante alinear las secuencias obtenidas. Bueno, en cuanto a controversias, tenemos que una de ellas es si los datos morfológicos o los datos moleculares son más importantes uno del otro. Lo tomaban como variables independientes, por decirlo así. Hills en 1987 concluye que tanto los datos morfológicos como los datos moleculares son muy importantes para establecer una filogenia bien sustentada. Otro punto en desacuerdo es el uso de las filogenias obtenidas. La mayoría de los autores, tanto antiguamente como recientemente, las han venido utilizando para tomar tanto decisiones taxonómicas y construir una clasificación bien sustentada. Uno de los casos más notables es la muerte de la teoría de Arquesova propuesta por Cavalier en el 83, donde él menciona que los primeros eucariontes carecían de mitocondrio. Entonces hablamos de que los microsporidios y las metamónadas fueron descendientes directos de ellos. Sin embargo, bajo estudios de filogenías moleculares y aplicando en sí la sistemática molecular, tenemos que Silberman en el 2002 afirma que esto no es cierto, que no se puede denominar como un grupo natural, ya que se encontró que ellos vienen directamente de organismos eucariontes mitocondriados, es decir, que dentro del núcleo se encuentran genes mitocondriados. Por eso afirmamos de que se trata de un grupo no natural, como lo afirma Silberman en el 2002. En 1962, Sarah Hibbs postuló que los plastos de más de 2 membranas eran eucariontes fotosintetizadores reducidos en el interior de otros eucariontes. Varios trabajos de ultraestructura le dieron la razón y las filogenias moleculares lo confirmaron. Douglas en 1991 permitió aproximarse al origen de los diferentes plastos primarios, secundarios y terciarios. También tenemos que además, mediante secuencias de ADN ribosomal, Hobbs en 1987 presentó el primer árbol general de la vida, el de los 3 dominios, Arquea, Eucaria y Bacteria, tan discutido en todos los que ha postulado el origen quimérico de los eucariontes. Bueno, tenemos como conclusiones que las filogenias moleculares resultan bastante útiles para los organismos donde encontramos caracteres poco convencionales. Entonces hablamos de que la sistemática molecular ayuda mucho para generar un buen sustento en una filogenia, teniendo en cuenta datos moleculares, datos morfológicos y datos en sí sistemáticos. Nos muestran una filogenia bien sustentada, además de que esta rama ha aportado mucho a la biología sistemática de los organismos, como mencioné anteriormente, con las diferentes técnicas que se han venido utilizando desde los años 50 hasta la actualidad.